Listo. Nada más, estamos de regreso aquí en el podcast, el podcast del profe Guía. Estamos hablando de Afganistán. Ya me corrigieron por ahí, dije una barbaridad. Cuando dije yo que el Islam se extendía por el norte de Europa, mil disculpas, no se extendió por el norte de Europa, se extendió por el norte de África. Eso es a lo que se le denomina el Magreb, lo que es Marruecos, Túnez, Argelia, Libia. Eso fue lo que quise decir, pero por ahí se me salió el norte de Europa y hay que hacer las precisiones necesarias. Eso es el Magreb. Entonces es hacia allá, hacia donde se extendió el Islam hasta el día de hoy. Esos países mantienen esa religión, ¿sí? Muchas gracias por la precisión, profesor. Sin embargo, sí hay una influencia importante de Europa en Afganistán. ¿Podemos también abundar este tema? En todo esto, bueno, siempre hay que entender que donde hay rutas comerciales, donde hay este paso de mercancías para un lado y para el otro, donde hay desarrollo de cultura, de arte, de arquitectura y todo esto, siempre va a haber intervenciones extranjeras, ¿no? Siempre va a haber quien quiere un pedazo de todo eso. No vamos a entrar en mucho detalle, por ejemplo, en lo que sucedió cuando llegan las hordas, ¿no? de Genghis Khan o de Kubilai, su hijo, el Khan Kubilai. Es más interesante brincarnos ya a los encontronazos con Europa, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que se vivió esta semana, en Afganistán, pues es un encontronazo, ¿no? Con lo que es la geopolítica europea, aunque sabemos que el país que está haciendo estos destrozos en Afganistán pues no está en Europa, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de ese otro país. ¿Qué sucede? Bueno, surge el Imperio Otomano en el área. El Imperio Otomano se expande por lo que fueron tierras del Islam, musulmanas, pero tienen su muy particular forma de expresarse, porque el Imperio Otomano pues tiene su base en lo que hoy en día es Turquía, y los túrquicos, los pueblos túrquicos pues son diferentes a los pueblos árabes, y bueno, hay que recordar que las gentes túrquicas se extienden precisamente por estas áreas de las que hemos estado platicando. El Imperio Otomano pues domina precisamente el área geográfica que sirve precisamente de comunicación, ¿no? Tanto por tierra como por mar, de Europa con Asia. Y entonces eso hace que el Imperio Otomano se convierta en un gran trabuco para las potencias europeas, que ya están metidas al 100% en el colonialismo, ya invadieron América, ya invadieron África, ya están invadiendo partes de Asia, ya están invadiendo Oceanía, y entonces pues viene esta cuestión, ya que tienen dominada toda esta tierra. Recuerden que ese es el origen del capitalismo como lo conocemos hoy en día, en este periodo colonial, que es la acumulación de riqueza, la acumulación de capital por medio del despojo, ¿sí? O sea, Europa acumula riqueza, Europa acumula capital, despojando a las gentes que viven en los territorios que van conquistando manu militari, por la fuerza de la espada y de la pólvora, ¿no? Aquí estas versiones de redención, estas versiones de liberación, como se manejó recientemente por parte del partido fascista Vox en España, que los españoles habían liberado la ciudad de Gran Tenochtitlan, pues es bastante irrisorio que a estas alturas del siglo XXI haya gente que esté dispuesta a hacer declaraciones de esas características, ¿no?
Pareciera ser entonces que Afganistán está ajeno a todo esto que está sucediendo, pero pronto las cosas van a cambiar. Y las cosas van a cambiar porque el avance industrial que se genera a partir de la revolución industrial y la necesidad de tener nuevos fuentes de energía, que en este caso ya lo que había antes, el carbón y la hulla, no llenaban los requerimientos necesarios, pues surge esta cuestión de los hidrocarburos. Y resulta ser que esa zona del mundo es muy rica en hidrocarburos, y cuando hablamos de hidrocarburos no hay que pensar únicamente petróleo, que uno piensa hidrocarburos, piensa petróleo, inmediatamente viene a la mente Arabia, Qatar, estoy diciendo estos nombres a propósito, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, bueno, aquí hay que pensar que, bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irán. ¿Qué es lo que hay en Afganistán? Bueno, hay muchos metales en el subsuelo, pero hay gas. Y eso es algo que es muy importante para las potencias europeas, las potencias occidentales que están en este pleno desarrollo de la revolución industrial, el capitalismo, el desarrollo de la industria, esta necesidad que tienen al haber creado estos vehículos de combustión interna, pues hay la necesidad de tener fuentes de abastecimiento. Y es entonces cuando Francia, principalmente Francia e Inglaterra, se lanzan a empezar a erosionar el poder del Imperio Otomano, creando una serie de movimientos de autodeterminación, una serie de movimientos de independencia de antiguas naciones históricas que habían sido absorbidas por el Imperio Otomano. Entonces Francia e Inglaterra empiezan precisamente a crear, o más bien donde había que crearlos, los crearon, donde nada más había que fortalecerlos, fortalecieron estos movimientos de independencia que empiezan a fragmentar al Imperio Otomano. Egipto, Libia, empieza a haber toda esta efervescencia en todas estas áreas, y bueno, se van desprendiendo estos territorios del Imperio Otomano, y son Francia e Inglaterra los que empiezan a dibujar líneas en el mapa, decidiendo qué país llega hasta dónde y qué países, y establecen protectorados, como el protectorado de Palestina. Algún día tocaremos ese tema también. Al Kurdistán lo destazan, a Kurdistán lo dividen entre bueno, más bien hay una parte de Kurdistán que está dentro de Turquía, en la que no se pueden meter Inglaterra y Francia, pero dividen al Kurdistán entre Siria, Turquía, Armenia, Irak e Irán, por mencionar una nación histórica que es despedazada por el imperialismo europeo, con sus graves consecuencias que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, en todo este juego y rejuego, pues, y por el otro lado los ingleses están en la India, están metidos en la parte musulmana de lo que sería la India, que eventualmente se separaría de la India y se convertiría en Pakistán, que hace frontera con Afganistán. Y bueno, en todo este rejuego, y esta creación de fronteras y líneas, pues entonces cambian mucho las estructuras políticas y sociales, y es en este periodo de nacionalismo exacerbado donde también es creado esta modalidad tan perniciosa del Islam, estas modalidades ultra ortodoxas, el yihadismo, ¿no? Que se conoce hoy en día el yihadismo, y es precisamente en esta etapa, ¿no? donde surgen estas expresiones, y el Islam pierde toda esa riqueza, toda esa lo que habíamos hablado antes acerca de este florecimiento de la cultura, este enriquecimiento de la ciencia, de las matemáticas, de la arquitectura, de la ingeniería, se pierden precisamente porque
lo que le interesa a Francia y a Inglaterra son estos grupúsculos violentos, retrógradas, cerrados, que hacen interpretaciones muy, pues, cavernícolas, ¿no? De lo que es el Islam, de lo que es el libro sagrado del Islam, el Corán, perdón. Y entonces es ahí donde surgen estas expresiones tan negativas que tenemos hoy en día y empiezan a ganar espacios precisamente porque a Inglaterra y a Francia les interesa darles armas, darles dinero precisamente para, ¿cómo se llama? Para que desestabilicen el área, y al mantener desestabilizada constantemente el área, ellos, Francia e Inglaterra principalmente, pueden establecer las condiciones que les son más benéficas a ellos. Entonces, esa etapa también tiene que ser estudiada muy a fondo para entender lo que es Afganistán, porque Afganistán queda en esa zona entre el Imperio Otomano y la India. El Imperio Otomano, que es desgajado, es destrozado por Inglaterra y Francia, y por el otro lado la India, que es definitivamente una colonia inglesa que también tuvo sus procesos muy difíciles y que también en algún momento tendríamos que estudiar, porque precisamente el imperialismo inglés en su retirada termina creando Pakistán, que hace frontera con Afganistán, ¿sí? Entonces, de lo que acabas de preguntar, pues creo que eso sería lo que tendría que explicar en este momento. Y ese es el gran encontronazo de la zona, del área de la que hemos estado hablando, con el imperialismo europeo. Y allí ya empezamos a perfilar, ya empezamos a ver cómo es que se llegó a lo que sucedió esta semana. De hecho, ya llevamos 2 capítulos y aún no hemos llegado a lo que ha pasado esta semana. Lo vamos a dejar para el siguiente.